Mateo, en el capítulo 24, del capítulo 10 en adelante, Matthew 24, starting with verse 10. habla de que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And many false prophets will appear and deceive many people. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. And because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. En otros versos anteriores, el verso 3 In other previous dice: verses, in verse 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, Jesus answered, watch out that no one deceives you. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but at the end is still to come. Pero es necesario que todo esto acontezca, But it's necessary that all this happens. pero aún no es el fin. It's still not the end. ¿Estamos bien claros con esto? Are we clear with that? Entonces, estas cosas van a suceder. And so these things are going to happen. Pero dice la palabra que por favor, que no se turbe. But the word of God says, do not be disturbed. Pues sigue diciendo aún más. Continue saying, Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Y todo esto será principio de dolores. All of these things are the beginnings of birth pains. Cuando dice que está siendo principio de dolores, ¿qué está diciendo? When it says that this is the beginning of birth pains, what is it saying? Vendrán dolores más fuertes, That greater pains will come. vendrán cosas más terribles. The more terrible things will come. Muchas veces decimos nosotros, Sometimes we say, pero esto haciendo énfasis en la venida del Señor, this is making emphasis on the coming of the Lord, que lo mejor está por venir, that the best is yet to come. hablando de la venida del Señor. Talking about the coming of the Lord. Pero lo peor está por venir a este mundo. But the worst is yet to come to this world. ¿Estamos bien claros ahí? Are we clear on that? Ok. Lo mejor está por venir aquello que hemos recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador. The best is yet to come for those who have received Jesus as the one and only Savior. Así que si usted lo recibió, And so if you've received Him, vamos a vivir como el que verdaderamente ha recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador. let's live as if we have really received Jesus as the one and only Savior. De eso es lo que yo quiero hablarle en este día That is what I want precisamente. to talk to you about today. Porque hemos estado tomando las cosas de Dios Because we have been taking the things of God muy livianamente. very lightly. Y esto tiene que cambiar. And this has to change. Tenemos que ser más serios. We need to be more serious. Hello. Tenemos que ser más responsables. We need to be more responsible. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. That our yes be yes and our no be no. Ustedes saben ya por dónde vamos. You know the ways that we're about to El go. verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verse 9 says, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Ahí entramos en el verso anterior que leímos nosotros. And then we enter into the verses that we previously read. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And many false prophets will appear and deceive many people. El verso 12 Verse dice, 12 says,
Yo quiero que lo leamos juntos, el verso 12. I would like us to read verse 12 together. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. ¿Cuántos están en esos muchos? How many are among those many? ¿Habrá muchos de ustedes que están también en esa condición? Is there a lot of you who are in this condition? Esa es la condición de muchas personas hoy en día, That's the condition of many people today, pero no es la condición de la iglesia. but it's not the condition of the church. Cuando yo hablo de iglesia, When I speak about the church, estoy hablando de la iglesia mística de Jesucristo, I'm talking about the mystical church of Jesus Christ que Él la va a tomar de diferentes lugares, that he's going to take from different places. de todas las religiones que usted oye que hay. From all of the religions that you hear there are. Ahí Dios tiene pueblo. There, God has people. Y si alguna persona está en ciertas religiones And if anybody is in a particular religion o iglesias falsas, or false church, ¿sabe lo que le dice el Señor? you know what the Lord says? Salí de ahí, pueblo mío, Leave that place, my people, y no toque lo inmundo. and do not touch the worldly. Eso hace el Señor. That's what God does. Pero damos gracias a Dios But we give thanks to God porque creemos because we believe en la Escritura. in the scriptures. No hay otra cosa. There's nothing else. Es la Escritura. It's the scriptures. Damos gracias a Dios We give thanks to God porque reconocemos because we recognize que Él es el único camino. that He is the only way. Él es la única verdad He is the only truth y es el único que da vida. and the only one that gives life. Por eso creemos en el Señor. That is why we believe in God. Amén. Entonces el amor de Dios en nuestras And vidas so the love of God in our lives tiene que mostrarse. needs to be shown. La fe que usted y yo The tenemos faith that you and I have tiene que mostrarse. needs to be shown. El libro de Santiago, We go to the book of James. muchas personas como que lo quieren echar a un lado Many people want to put it aside porque dice muchas verdades. because it has a lot of truth. Dice que la fe sin obra es muerta. It says the faith without works is dead. Dice, muéstrame tu fe que yo te voy a mostrar mis obras. It says, show me your faith and I will show you my works. Usted no puede decir que tiene fe You cannot say you have cuando no faith se ven obras en sus vidas. when works is not manifested in your life. Lo que pasa es que estamos pensando What happens is that we're thinking en lo que una ocasión dijo el mismo Martín Lutero, in what on one occasion Martin Luther himself said, que la fe no es por las obras que hacemos. faith is not by the works we do. Martín Lutero Martin Luther, salió de la iglesia tradicional católica. he came out of the Catholic Church. Vamos a hablar bien claro. Let's be clear. Era un monje, como le explicaron, They explained to him, pero la iglesia católica piensa que la salvación es por las obras but the Catholic Church believes salvation is through works, y la salvación no es por obra, and salvation is not by works, para que nadie se gloríe. so no one may boast. Somos salvos por gracia, We're saved by grace, por la gracia de Dios. by the grace of God. Ahora tenemos que hacer una diferencia Now we have to make a distinction a lo que se estaba refiriendo Santiago. to what James was saying. Santiago está diciendo claramente en el capítulo 2 de Santiago. James is saying very clearly. Podemos ir a Santiago capítulo We 2. can go to James 2. Vamos a ver qué dice Santiago ahí en ese capítulo Let's see what James says in that en cuanto chapter a lo que tiene que ver con las obras, and what it has to do with works, en lo que tiene que ver con la fe what también. has to do with faith also. Así que eso es muy, pero muy importante. That's very important. Comienza diciendo en el verso 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. Eso es lo primero. That's the first thing. Aquí, hermanos, entienda lo siguiente. Understand this. El que es obrero como el que es ingeniero, Who is a worker versus who is an engineer delante del Señor, before the Lord es completamente igual. is exactly the same. Delante de los que llegan a fuente de salvación, aquí en esta fuente de salvación, Before those who come here to fountain of salvation, aquí todo el mundo es igual. everyone here is the same. Tanto el obrero, The laborer, tanto el que no tiene nada, the one who has nothing, como el que tiene abundancia, the one who has an abundance, es igual. it's the same. Y él está diciendo ahí, And he's saying there, hermanos, brothers,
No podemos hacer acepción de persona. We cannot make Y exceptions. sigue diciendo el verso 2. Verse 2 continues saying, Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, suppose a man comes into a meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised those who love him? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, y no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. But you have dishonored the poor. It is not the rich who are exploiting you. Are they not the ones who are dragging you into court? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of him to whom you belong? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. But if you show favoritism, you sin and are convinced by the law as lawbreakers. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Parece ser que Santiago It seems like James se acordaba de las leyes que estaban establecidas, was recalling the laws that were established que los fariseos guardaban, como lo guardaba Pablo, que era fariseo. that the Pharisees kept, like Paul did because he was a Pharisee. 613 mandamientos o leyes. 613 laws. Y Pablo lo guardaba todo. And Paul kept them all. Así que era irreprensible delante de los And hombres. so he was irreprehensible before man. Es decir, que el que fallaba en un punto And whoever failed at one se hacía point culpable por todo. was guilty of all of them. Gracias a Dios que nosotros no fallamos en ninguno de esos puntos, ¿no? Thank God that we don't fail in any one of those points. Hay pastor casi en todo. Oh, Pastor, almost all of them. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Y ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. For he who said, you shall not commit adultery, also said, you shall not murder. If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a lawbreaker. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Speak and acts of those who are going to be judged by the law that gives freedom. ¿Cuántos están libres? How many are free? Pregunto, ¿cuántos son libres? I ask, how many are free? Cristo nos ha hecho libres. Christ has made us Y free. conoceréis la verdad, And you will know the truth, y la verdad os
hará and libre. the truth will set you free. Así que yo creo que no se le va a olvidar. And so I think you will not forget this. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Somos salvos por fe, ¿no? ¿Verdad que sí? We're saved by faith, right? Yo creo que usted está entendiendo ya dónde vamos. I think that you're understanding where we're going. Y si un hermano o una hermana está desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? ¿Puede leer conmigo? Can you read with me? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Vamos a dejarlo ahí un momentito. Let's leave it there for a minute. ¿Entendieron que la fe sin obra es muerta? Did you understand that faith without works is dead? ¿Qué ejemplo claro pone What a clear example nuestro hermano Santiago? our brother James provides. Sí, pastor, pero eso hace años que pasó. Yes, Pastor, but that was a few years ago. ¿Y usted cree que todavía no sigue pasando lo mismo? You think that doesn't happen today? Entonces, esa fe que usted y yo tenemos And so that faith that you and I have tiene que verse needs to be seen con nuestras acciones. with our actions. Quizá usted puede decir, Maybe you could say, yo soy un hombre de oración, I'm a man of prayer, pero no lo muestra. but you don't show it. Eso tiene que verse. That needs to be seen. Si usted verdaderamente es un hombre de oración, If you truly are a man of prayer, tiene que verse que usted es una persona humilde. it needs to be seen that you're a humble person. Tiene que verse las cualidades que hay en su vida. The qualities of your life need to be seen. ¿Estamos claros? Are we clear? Porque hay quienes dicen que son, Because there are those that say they are, pero no son nada. but are nothing. Solamente son palabras. They're just words. Alguien dijo que se lleve el viento. Somebody says that the wind Y takes away, tenemos que tener mucho cuidado con eso. and we need to be very careful with that. Amén. Así que dije que el tema es el hombre, el amor y los últimos And tiempos. so I said the title is Man, Love, and the End of Times. Dijimos que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. We said because of the multiplication of wickedness, the love of many will be cold. Hay hombres que son amadores de sí mismos. They are men who are lovers of themselves. Por eso Pablo le dijo a su hijo Timoteo, That's why Paul said to his son Timothy, segundo de Timoteo capítulo 3, Second del verso 1 en Timothy adelante. 3, starting with verse 1. Le digo, pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. But mark this, there will be terrible times in the last days. Dije, ¿estamos viviendo esos tiempos? Did I say, are we living Amén. those days? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people.
¿Qué significa esto evita? What does this mean? Not to be No with te these mezcles people. con ellos. Do not mix yourself with No them. te junte con ellos. Do not be with them. Porque esos hombres son así. Because those men are like that. Esas mujeres son así de esa manera. Those women are like that. Entonces usted y yo tenemos que mirar qué nos dice el Señor que debemos de hacer y que no debemos de hacer. And so you and I need to see what the Lord is telling us to do and what not to do. La gran mayoría de las personas dicen, Most people say, a un cristiano, even Christians, pastores, que no es fácil pastors, that it's not easy dejar todas esas to cosas. leave all those things. Si ahí es donde yo me divierto, yo me gozo. That's where I have fun. Si esa es mi fuente de ganancia. That is my fountain of Pastor, pero usted no finances. entiende esto. Pastor, you don't understand this. De algo uno tiene que vivir. People have to live from something. Evita eso. Avoid those things. Evita juntarte con esa gente. Avoid being with those people. No son buenas They're influencias. not good influences. Obedece la palabra de Dios. Obey the word of God. Amén. Así que tenemos que evitar eso. And so we need to avoid that. Nosotros no podemos ser indiferentes tampoco But we also cannot be indifferent a la condición de muchas to personas the condition of many people que están hundidas en sus delitos y pecados. that are dead in their sins and transgressions. No podemos señalarlo. We cannot signal them. Ayer yo hablaba con el hermano Brito que está aquí. Un aplauso para él. Yesterday I was talking to Brother Brito. An applause for him. Y dentro de las conversaciones hablábamos y él me decía And within the conversation, he would say, de muchas personas que salen del fango, del lodo cenagoso, donde Dios nos ha sacado a todo. many people who come out of this slimy pit, which God has taken all of us out of, Uno estaba más profundo que otro. Estábamos, some were deeper than others. por ejemplo, en la drogadicción. For example, drug addictions. Ahí estaba hundido él y hablaba de otras personas. He was submerged and he talked about other people. Y cuando voy a estos sitios también a predicarle a ellos, And when I go to these places also to preach to them, le digo hay que tener mucho cuidado they say we need to be very careful porque usted tiene que tener compasión también, because you need to have compassion also, como Dios tuvo compasión de usted. as God had compassion for you, Y deje de estar señalando a los and otros. stop pointing at others. Y aquí hay gente también And there are people here que viven señalando a otros that are continuously pointing at por others su mala condición como están. because of the conditions they're in. Y a eso no nos ha llamado el Señor. And the Lord has not called us to that. Fíjese lo que la misma palabra del Señor dice. See what the Word of God says. El verso que leyera la hermana Erla cuando comenzó. The verse that Sister Edla read in the beginning. Yo quisiera que todos dijeran cuál fue el verso que leyó Erla cuando comenzó. And I would like all of you to say, what was the verse she read? ¿Cuál fue? O Efesios Efesios 2. Ephesians Ok. 2. ¿Eso fue el verso que ella leyó? Is that what she read? Oh, el capítulo. Oh, el capítulo 2. Ok, en el verso 1 fue entonces. Ok. Yo quisiera, hermanos, I would like, brothers, siempre nosotros estamos comenzando we always start 10 minutos antes de las 10 de la mañana, es decir, 10 minutes prior to 10. a las 9:50 ya comenzamos. So at 9:50 we begin. Así que muchas veces se lee la palabra, So many times we read the Word, muchas veces se ora, we pray, como hizo ella ahora, as she did today. exactamente. Y entonces se leyó la palabra. And so the Word was read. Y ella leyó así de esta manera. And she read it this way. Bueno, yo lo voy a repetir de nuevo, Well, I'm going to repeat it porque yo vi mucha gente que llegaron tarde. because I saw many people were late. Ay, pero el pastor está recio. Oh, but the pastor is rough today. Y es una mala costumbre que tenemos. That's a really bad habit that we have. Usted debe ser We responsable. need to be responsible. Y si es para la casa de Dios que usted va, And if you're going to the usted house debe of the llegar Lord, temprano. you need to be here early. Ay, pastor, ¿usted lo está diciendo por Oh, mí? pastor, are you saying it because of me? Claro, si tú fuiste el que llegaste tarde, fue Of por ti. course I am. Weren't you the one that was late? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, As for you, you were dead in your transgressions and sins, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. in which you used to live when you follow the way of this world and of the ruler of the kingdom of the air. The spirit who is now at work is in those who are disobedient. Somos hijos, pero somos desobedientes. We are children, but we're disobedient. Y tenemos que corregirnos. And we need to correct ourselves. Qué bueno cuando uno reconoce How good it is when we recognize sus faltas delante de our Dios. faults before the Lord Y delante de los hombres también que lo ven. and before man too who see you. ¿Qué le parece? What do you think? La escritura habló más
fuerte que yo, ¿se dan cuenta? The scripture spoke harsher than I did. Do you realize that? Que muchas personas van a ser engañadas y lo que van a estar oyendo va a ser doctrina de demonio. That many people are going to be deceived and what they've been listening cómo to usted is cree que va a instructions ser? by demons. And what do you think that's going to be? A través del internet, Through the internet, a través de los recursos que tenemos, through the resources that we have. que cuando uno los sabe usar son una bendición. That when you know how to use them, they're a blessing. ¿Estamos claros? Are we clear? Amén. Muchos van a ser engañados así. Many will be deceived like that. Ahora, fíjese que hasta los escogidos Now, pay attention that even the chosen van a correr el riesgo de también ser engañados. are going to run the risk of being deceived. Dios nos ha llamado, nos ha escogido a cada uno de nosotros. God has called us, He has chosen each of us. Pero fíjese lo que dice Marcos capítulo 13, But look at what Mark 13 says, verso verse 22. 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Los días están siendo acortados. The days are being shortened. Es increíble oír que ya estamos en marzo, en noviembre. It's incredible to believe that we're in November already. Ya viene un próximo año por ahí. Next year is coming. Lo que yo no le aseguro es What I can't guarantee to you is que todo lo vamos a ver. that we're going to see it all. Porque usted y yo Because you and I estamos en fila. are in line. De lo que usted no quisiera que se hable, The thing that you don't want me to talk about, que es la muerte, which is death, de esa, that one. estoy diciéndole. I'm saying Entonces, por eso that's why tenemos que predicar la we palabra. need to preach the word. Amén. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. ¿Cuánto quieren recibir a Cristo como el único y suficiente Salvador? How many want to receive Jesus as Donde the one está and only usted ahí, Savior? levante sus manos. Right there where you are, raise your hand. Aquellos que están allá a través de las redes, Those who are online, también levanten las manos delante de Dios. also raise your hand before the Lord. Nosotros no podemos verte, We cannot see you, pero Dios te está viendo. but God is seeing you. Si no, levanta tu corazón Just raise your heart y dile a Cristo and tell Christ esta oración. this prayer. Reconozco I recognize que soy pecador. that I am a sinner. Reconozco I recognize que te he fallado muchas that I have veces. failed you many times. Reconozco I recognize que tú moriste that you died y resucitaste al tercer día and you resurrected on the para third darme day vida to give me life y vida en abundancia. and life in abundance. Señor, así como decía el predicador, Lord, as the preacher said, hablando de tu misericordia, talking about your mercy, que tú eres rico en misericordia that you are rich in mercy y que tu amor and that your love es que me ha llamado is the one that's called me al arrepentirme. to repentance. Por tu gracia soy salvo, By your grace, I am por medio de saved la fe y la confianza que tengo en through ti. faith and the trust that I have in En you. el nombre de In the Jesús, name of Jesus, yo te lo pido I ask y te doy gracias, Señor. and I give you thanks, Lord. Amén.